El pastor Guevara pues agarre su turno. Ya escuchamos, la hermana Williams falleció hoy en la tardecita, estuvimos por allá. Luego que salimos del hospital fue que entonces falleció. Luego de la parte del pastor Guevara vamos a pasar el plato por si alguno de ustedes quiere dar una ofrenda. Mañana en la Junta de la Iglesia, como parte de la Junta de la Iglesia, vamos también a aportar con algo. Si usted no vino preparado hoy, pues el sábado que viene también lo puede depositar, pero para que oficialmente se sepa de que se va a recoger algo para que podamos hacérselo llegar a la familia y va a salir a nombre de la Iglesia Adventista de Calhoun. ¿Está bien? Así que luego de la parte del pastor Guevara, entonces vamos a pasar el plato y si usted no vino preparado hoy, pues el sábado que viene, como quiera, tiene la oportunidad de cooperar si así usted lo desea. Dios les bendiga, oren por la familia, ellos están atendiendo esa situación, pero ella descansa en el Señor hasta que Jesús regrese por segunda vez. Amén, amén. Pastor Guevara, el tiempo entonces es suyo. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Me pusieron oxígeno, pero me lo pusieron por otro lado, aquí atrás. A ver si no me enredo con esto. Esta tarde este día hemos tenido un día bastante ocupado, gracias al Señor. Me parecía que estaba todavía en las labores normales, regulares. Estuvimos en Cleveland esta mañana, luego venimos para orar por la hermana que ahora falleció, la hermana Sarvia. Y ahora pues estamos acá para tratar un tema que para mí es un tema sumamente importante. Creo que cada vez que nosotros hablamos de asuntos que tienen que ver con el tiempo del fin, estamos entrando a un tipo de estudio muy especial, sagrado yo diría, muy sagrado. Y por eso vamos a pedir que Dios nos ayude para presentar este tema que es básico, es fundamental para entender algunos asuntos que tienen que ver con el tiempo del fin. Debemos entender una cosa, mis hermanos: si creemos en Cristo, no hay nada que temer. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay nada que temer. El conocimiento que Dios nos ha dado acerca de los sucesos finales tiene solamente que ver para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos estar confiados y seguros de que ya Dios tiene su plan, ya Dios tiene su agenda. Lo que Él ha dicho se va a cumplir, más tarde, más temprano, pero se va a cumplir. La razón por la cual estudiamos estos temas es especialmente para que nosotros mismos podamos darnos cuenta de en qué tiempo de la historia nos encontramos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la lluvia tardía. ¿Cuántos hermanos que tienen aquí menos, o vamos a decir como adventistas, de entre 1 a 5 años o de 0 a 5 años, han oído hablar de la lluvia tardía en la iglesia? Muy bien, de 0 a 5 años. Muy bien, hay algunos. De 0 años a 5 años, ¿alguna vez han oído hablar de la lluvia tardía? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos hay aquí, hermanos, que tienen de 6 a 15 años? ¿Han oído hablar de la lluvia tardía? Muy bien, y un poquito más. ¿Cuántos hermanos aquí que tienen de 16 hasta 25 años han oído hablar de la lluvia tardía? De bautizados, sí me refiero a bautizados, perdón que no aclaré, no aclaré. De ser adventista, ¿verdad? Muy bien, veo algunos. ¿Cuántos hermanos que tienen de 26 años en adelante han oído hablar de la lluvia tardía? Muy bien. Si ustedes se fijan, el mayor número de hermanos que ha oído hablar acerca de la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía, está entre los hermanos que tienen más de 25 años. ¿Qué ha pasado con nuestra iglesia? Antes estos eran temas
que nosotros deberíamos conocerlos. Casi que era un requisito, ¿verdad?, para nosotros conocer un poco de las profecías para poder llegar a ser miembro de la iglesia adventista. Y yo creo que parte de nuestro descuido como iglesia adventista en refrescar estos temas tan importantes ha hecho que en gran medida perdamos el rumbo de nuestra iglesia. Perdamos el rumbo en gran medida. Y quiero decir en términos generales, sabemos que la profecía bíblica habla de la Odisea, la séptima iglesia, ¿verdad?, a la cual Dios le envía un mensaje especial, y que somos tibios, estamos dormidos, creemos que lo tenemos todo, que no necesitamos de nada, ¿no es cierto? Pero en realidad somos los más necesitados de todos los periodos a los cuales Dios les envía los mensajes representados en las 7 iglesias. Pero Dios es un maestro. Y Dios desea que nosotros captemos algunos puntos fundamentales para que nuestra fe se robustezca y para que estemos preparados. La Biblia nos enseña que Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y hemos estudiado en la epístola de San Pedro que la profecía, Pedro la compara como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Y nos aconseja que haríamos bien en dedicar tiempo a estar atentos. Por algo la Biblia nos pide que estemos atentos a las profecías, ¿no es cierto? Así que, hermanos, debiéramos como iglesia retomar de nuevo un poco más el deseo de conocer, de estudiar de estos puntos, porque esto nos ayuda a darnos cuenta cuán cercano está el momento de nuestra redención. Septiembre es el momento que se ha determinado para firmar, como estaba diciendo la hermana Olga, el acuerdo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, diciendo que ya no hay razón para protestar. Ya se va a terminar la protesta, porque nos llamaron protestantes, ¿verdad? Porque protestamos acerca de algunos, los príncipes apoyando a Lutero protestaron en contra del dominio que la Iglesia Católica sostenía sobre la cristiandad. Y ahora se dice ya no hay razón de estar separados de la Iglesia Madre. Ya no hay razón. Y yo no sé si a ustedes les dice algo esto, ¿no es cierto? Si ya no hay razón para estar separados y para seguir nuestro propio curso de predicación, nuestras propias enseñanzas, entonces, ¿por qué seguimos? Y si seguimos, vamos a tener que enfrentar algunas dificultades, ¿no es cierto? Así que Dios nos está avisando anticipadamente de esto. Pero Dios nos ha dicho que nosotros no debemos tener ningún temor porque Él tiene ya la forma de que cada uno de sus hijos pasemos a través de los momentos difíciles que vendrán sobre la tierra. El tiempo de angustia del cual nos hablaba nuestra hermana hace unos momentos. ¿Ok? ¿Y cuál es la forma de poder pasar a través del tiempo de angustia? ¿Cuál es la forma? Hay una sola manera. ¿Cuál es esa manera? ¿Perdón? La oración, sin duda. El poder del Espíritu Santo dirigiendo la vida de cada individuo. Dirigiendo la vida de cada individuo. Porque en el tiempo del fin, sin duda alguna, cada uno de nosotros tendrá que permanecer fiel a Dios en una forma personal. No vamos a tener apoyo, ya escuchamos, ¿verdad? No vamos a tener apoyo humano. Vamos a encontrarnos entre lo que es enfrentar el error con la verdad. Y para poder enfrentar el error con la verdad, tenemos que conocer la verdad. Pero hoy por hoy muchos de nosotros ni siquiera conocemos cuáles son las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Vamos a ser honestos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros no conocemos las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia.
Y si no sabemos ni siquiera las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, ¿cómo vamos a hacer frente al error? Me pregunto yo, ¿cómo vamos a hacer frente al error? Para mí, por lo tanto, este tema que vamos a estudiar ahora, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que todos lo podamos captar. Pero hermanos, es fundamental, no nos dejemos engañar por su sencillez de que no es un tema importante, porque lo es vital. Si tú y yo queremos pasar a través del tiempo de angustia, cuando termine el tiempo de gracia, cuando estén cayendo los juicios de Dios sobre esta tierra, representados por las 7 últimas plagas, solamente hay una manera de poder resistir, de poder estar en pie delante de Dios, y es a través de el recibimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero vamos a tratar de entender cómo comenzó este asunto. Dijimos que Dios es un maestro, Dios usa muchos medios para enseñarnos, y uno de esos medios es la naturaleza. Dios nos enseña. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Jeremías 33:3, Dios nos hace una pregunta muy interesante. Busquen sus Biblias, vamos a usar las Biblias ahora. Jeremías 33:3. Dios nos hace un llamado, por así decirlo, una invitación, si lo queremos, para que de alguna forma nos acerquemos a Él. Es un texto muy conocido. Dios nos invita y dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Dios es un maestro. Dios quiere enseñarnos. De hecho, cuando estuvo en esta tierra, le gustaba ser llamado maestro. Era lo que más él aceptaba, ser llamado. Ni siquiera quería mucho que lo llamaran el Mesías o el Hijo de Dios, pero maestro, Raboni, Rabí, sí aceptaba mucho que le dijeran de esta manera. Así que Dios ha usado siempre la naturaleza para enseñar a su pueblo, ¿no es cierto? Y cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, o ya se había establecido en la tierra prometida, Dios les dijo en Deuteronomio que si ellos se mantenían fieles, busquen por favor Deuteronomio 11:14, si ellos se mantenían fieles en cumplir sus propósitos, en obedecer sus leyes y en mantener la relación con Dios como su Dios, no apartarse de esa relación especial personal de Dios con ellos, Dios les hacía a cambio una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Deuteronomio 11:14. Si alguien lo tiene, puede compartirlo con nosotros. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Así que Dios le dijo a su pueblo, si tú te mantienes fiel a mí, si me obedeces, si oyes mi voz, si no empiezas a adorar otros dioses ajenos y te alejas de mí, yo, ¿qué es la promesa? Te voy a dar a tu tierra, ¿qué cosa leímos? La lluvia temprana y la lluvia tardía. El pueblo de Israel era una nación agrícola. Para su alimento, como todavía nosotros en nuestro tiempo, en la mayoría de los países, dependían ellos de la fidelidad de las estaciones, de la estación lluviosa, para poder obtener su alimento. En esa área que se llama la media luna fértil, en medio de tanto desierto que hay en esa área de África y Asia y parte de Europa, esa parte se llama la media luna fértil, porque es un territorio no demasiado grande, donde siempre hay lluvia, donde hay suficiente agua para poder tener una agricultura floreciente. Y Dios les dice, yo voy a mantener esta bendición sobre su tierra si ustedes son fieles. Las promesas de Dios son casi todas digo, condicionales. Si ustedes hacen esto, Dios dice, yo prometo
hacer esto por ustedes. Son condicionales, es decir, si no se llenan las condiciones que Él pide, Dios no va a dar sus bendiciones. Pero Dios es bueno, Dios es fiel con nosotros y muchas veces, aunque nosotros no mantenemos las condiciones de fidelidad hacia Él, Él sigue dándonos bendiciones. Y a veces esas bendiciones que Dios nos da, porque aunque estamos mal, Él nos sigue bendiciendo, nosotros las interpretamos mal, ¿no es cierto? Y decimos, no, pues yo tengo que estar bien porque sigo recibiendo bendiciones de Dios. Pero es que Dios es fiel y dice, yo no quiero destruirte. Yo no quiero que tú sufras. Yo no quiero que tú pases por ninguna situación difícil. Por favor, obedéceme. Quiero darte más bendiciones. Atiende mi voz, escúchame. Así que Dios le dice, yo le voy a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero escuchen primero. Primero debe ser la lluvia temprana y después la lluvia tardía. ¿Qué era eso? Bueno, Dios utilizó esa necesidad agrícola del pueblo para enseñarles una verdad espiritual muy importante. Así como la cosecha, así como el alimento del pueblo, dependía de que cayera la lluvia temprana al tiempo adecuado y la lluvia tardía al tiempo adecuado, nosotros necesitamos otra bendición especial. En primer lugar, de acuerdo a lo que se nos dice y lo que estudiamos acerca de cómo era esa región, los judíos usaban dos calendarios. Uno que lo llamaban el calendario civil, que era el calendario regular del año, y otro el calendario religioso, que comenzaba en el séptimo mes. Y en el calendario religioso, el séptimo mes del calendario civil llegaba a ser el primer mes del año religioso. Pero no vamos a entrar mucho en esos asuntos. El caso es que en el séptimo mes, que equivaldría más o menos a la época de septiembre-octubre en nuestro tiempo actual, se necesitaban las primeras lluvias para preparar la tierra, ararla, prepararla y poder sembrar. Eso es lo que se llamaba la lluvia temprana. La lluvia temprana. El agricultor necesitaba que la lluvia llegara en el tiempo adecuado y antes de que llegara la lluvia se preparaba el terreno y se araba y se resquebrajaban los terrones para que la lluvia que caía, la lluvia temprana que empezaba después del verano, del tiempo de sequía, mojara bien la tierra y ésta quedara debidamente empapada, preparada para recibir la semilla a fin de ayudarla a germinar. ¿Ok? Así que eso era la lluvia temprana. Por supuesto, al nacer la hierba, al nacer la planta, iba a seguir necesitando de vez en cuando lluvia para poder crecer robusta. Pero llegaba el momento en que la planta ya comenzaba a lanzar o a sacar sus primeras espigas, ya daba muestra de que iba a madurar su fruto. Pero, aunque salieran las espigas, no sé cuántos de ustedes han sido agricultores, yo nunca he sido agricultor, ¿sí? Pero así que ustedes podrían explicar eso mejor que yo, ¿verdad? Aunque salgan las espigas, si no hay lluvia adecuada, si no hay riego adecuado, puede ser que se vaya vana, no se llene de lo que se necesita que tenga adentro, que es el alimento. La espiga puede salir, pero no se llena del alimento, ¿no es cierto? El grano no se llena, se queda vacía por dentro, si no hay lluvia adecuada a su tiempo. Y era allí cuando se necesitaba la lluvia tardía, para que pudiera el grano madurar, la espiga pudiera llenarse. Y entonces la cosecha fuera abundante, fuera adecuada a fin de sustentar las necesidades del pueblo. La cosecha más o menos se llevaba a cabo entre los meses de marzo a abril de nuestro calendario. Y para ese entonces era que se necesitaba la lluvia tardía para que las espigas llenaran.
En Isaías 44, porque este asunto de que la lluvia tardía y la lluvia temprana son un símbolo de la bendición del Espíritu Santo que Dios quiere dar a su iglesia, a su pueblo, no es un invento nuestro. La Biblia dice que Dios utilizó esa necesidad de lluvia del pueblo de Israel para ilustrar la bendición que Él quería darles de su Espíritu Santo para realizar la tarea de la predicación. En Isaías 44 encontramos que Dios usa ese aspecto de la lluvia, la necesidad de la lluvia, la temprana y la tardía, para decir que así como Él daba esa lluvia a su tiempo vendría también la unción del Espíritu Santo para que se realizara el trabajo que Él pedía que su pueblo realizara. ¿Cuál era el trabajo que Dios le había pedido al pueblo de Israel que hiciera? Que predicara la verdad del Dios genuino, del Dios verdadero, y que mostraran ante el mundo por su fidelidad que el Dios del cielo era el Dios verdadero, bendecía a su pueblo y que nada les faltaría si ellos eran fieles a Dios. Y así como el pueblo de Dios recibía esas bendiciones, si los que no eran judíos aceptaban las verdades del Dios de Israel, ellos también serían bendecidos. Así que Dios dice aquí, Isaías 44:3, si alguien quiere compartirlo conmigo, lo hace en este momento. Isaías 44:3. Bien, si no dice aquí, porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Ahora miren bien el paralelo de la escritura hebrea, de la poesía hebrea. Yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Y ahora dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre la hierba como sauces junto a la ribera de los ríos. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y tendrá el apellido con el nombre de Israel. Esto quiere decir que Dios dice, así como se necesita la lluvia para que produzca la planta, para que nazca la planta y produzca su semilla, así yo voy a derramar mi espíritu. Y cuando mi espíritu venga, simbolizado por la lluvia temprana y la lluvia tardía, entonces muchas personas querrán llamarse del nombre de Jehová. Es decir, el mensaje del conocimiento del Dios verdadero iba a llegar a todo el mundo, se iba a esparcir por todos lados y la gente tendría anhelo, deseo de conocer de Dios. Querrían formar parte del pueblo de Dios, ser parte de la promesa. Así que podemos ver entonces que Dios dice que Él iba a derramar su espíritu para que pudiera producir la obra especial y pudiera dirigir a sus hijos en la tarea de anunciar la verdad del Dios genuino, del Dios real. Ahora, nosotros vemos que en Joel, capítulo 2, versículo 23, Dios dice que ambas lluvias son las bendiciones de Dios a su pueblo. Bendiciones materiales por la lluvia literal y bendiciones espirituales por el símbolo de la lluvia como representante del Espíritu Santo. ¿Ok? Y notemos nosotros lo que dice Dios en estas últimas partes a través de el profeta Joel, que ustedes saben son de los profetas menores. Dice capítulo 2 y el versículo 23. ¿Lo tienen todos? Porque yo sé que a veces cuesta un poquito más encontrar esto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y luego sigue diciendo las bendiciones que daré. Y luego más adelante, versículo 28, dice, después de esto, derramaré mi espíritu
sobre toda carne, en el mismo capítulo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. De paso, profetizar en la Biblia no significa solamente anticipar el futuro. Profetizar en la Biblia significa presentar la verdad de Dios, hablar como un profeta en el nombre de Dios. Eso es lo que significa en la Biblia profetizar, un término más amplio. ¿Okay? Así que Dios dice, va a llegar el momento en que como la lluvia temprana, yo voy a enviar mi Espíritu Santo para que los ayude a ustedes ¿a qué? A profetizar, a presentar la verdad sobre el Dios de Israel. Y esto era lo que, de acuerdo a los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, ocurrió en ocasión del Pentecostés. ¿Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos? Todos conocemos esa historia, por lo tanto, no hay mucho que mencionar. Sin embargo, vamos a decir un par de cosas antes. Jeremías 5, 23 y 24 dice que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Y aunque se había alejado de Dios, Dios continúa dándole bendiciones. Y le explica al pueblo que es porque Dios desea que en algún momento su pueblo entienda que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios es fiel. Y la realidad es que la lluvia temprana beneficiaba a aquellos agricultores que en el tiempo apropiado preparaban la tierra para que se empapara correctamente. ¿No es cierto? De la misma forma, la lluvia temprana, simbolizada por el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, iba a beneficiar a aquellas personas que estuvieran preparadas para recibir esa bendición de parte de Dios. ¿Cierto? Así que entonces, notemos que Dios dice con claridad que si ellos no cambiaban su actitud, Dios no les daría la bendición de la lluvia. Leamos Jeremías 5, 23 y 24. A lo mejor alguien ya lo tiene, puede compartirlo ahora con nosotros. Muy bien. ¿Nadie? Ok. Muchas gracias. Y si tuviéramos el tiempo, pudiéramos seguir leyendo, nos daríamos cuenta que Dios dice, este pueblo se ha alejado de mí y yo quiero darles bendiciones. Y los profetas están hablando cosas mentirosas, no lo que yo les he mandado. Si ustedes no cambian esa actitud, dice Dios, no les voy a dar las bendiciones prometidas. Así que entonces, Dios utiliza el símbolo de la lluvia para que represente su Espíritu Santo, la bendición especial que Él daría a su pueblo para que cumpliera la tarea especial de predicar el Evangelio. Ya vimos en Joel 2, 28 y 29, donde Dios dice, voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne. Y Pedro, después de ser derramado el Espíritu Santo, recuerdan, en lenguas de fuego, y ellos comenzaron entonces a hablar diferentes idiomas y a predicar la verdad de Dios fluidamente en otros idiomas, y la gente entendía también en su propio lenguaje el mensaje de Dios. Dice Pedro en Hechos 2, 17, 18 y 33, él hace la interpretación diciendo que esto que estaban viendo los judíos en ese momento era el cumplimiento de Joel 2, 28 y 29.
Lo que ustedes están viendo, les dijo, es el cumplimiento de esa promesa. Yo derramaré mi espíritu en los últimos días. Ahora, noten ustedes, el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y después que ellos recibieron ese poder del Espíritu Santo, salieron. ¿Para qué? ¿Para qué salieron? Para predicar, para hablar. El Espíritu Santo fue el que les dio la capacidad, la valentía, el coraje de salir a predicar sin miedo la verdad de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pedro predicó su primer sermón después del Pentecostés. Y el mismo pueblo que había rechazado a Cristo, que lo habían crucificado como un impostor, ahora, con la adición del discernimiento del Espíritu Santo para captar lo que significaban esos sucesos, ahora Pedro, después de su sermón, recibe una gran cosecha. ¿Cuántos se bautizaron en un solo día? 5,000 primero, 3,000 después, y después la Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia iba aumentando, crecía en número, y no había manera de detenerla. Vino la persecución, porque recuerden algo importante, hermanos, la persecución no viene hasta que nosotros de alguna manera reflejemos en nuestra vida el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Los sacerdotes perseguían a Cristo porque sus acciones, sus palabras, su carácter contrastaba mucho con el carácter, las palabras y las acciones de los fariseos. ¿No es cierto? Ahora, yo he orado pidiendo al Señor que me ayude a decir algunas cosas aquí que yo considero que son necesarias. Yo ya no soy el pastor de la iglesia. Pero hermanos, creo que es importante que nosotros captemos algunas cosas aquí que nos ayuden a entender lo que esto significa, lo que esto representa. Si nosotros en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra conducta, no representamos el carácter de Dios, la gente nunca nos va a perseguir. No nos miran a nosotros como gente diferente. Si somos muy similares a ellos, si nos vestimos igual que ellos se visten, comemos igual que ellos comen, hablamos igual que ellos hablan, y hacemos uso de las mismas cosas en la misma forma que ellos hacen uso de esas cosas, ellos no van a ver en nosotros un carácter diferente, no van a ver en nosotros una acción diferente, no van a escuchar de nosotros una palabra diferente. Y por lo tanto, ¿quién nos va a perseguir? Si estamos viviendo en armonía con las cosas que ellos normalmente hacen. ¿No es cierto? La razón por la cual fue Cristo tan perseguido, hermanos, fue precisamente porque Él mostró el lado opuesto de la moneda de lo que eran los supuestos religiosos. Si nosotros como religiosos de este tiempo no somos diferentes en ningún aspecto de nuestra vida de la gente que no conoce de Dios, hermanos, nunca vamos a tener que preocuparnos de la persecución. Así que algo tiene que ocurrir en nuestra iglesia. Algo tiene que ocurrir en tu vida y en mi vida. Y ese algo es un cambio, una transformación. Algo que de alguna manera diga a las personas, estas son gente diferente. Estos reciben una marca especial, un sello especial de Dios, porque al final el tener o no tener el Espíritu Santo en nuestra vida es tener o no tener el sello de Dios. ¿Saben ustedes una cosa? Es verdad, el sello de Dios, parte del sello de Dios es la ley de Dios y el sábado específicamente, pero la Biblia dice que el verdadero sellamiento de Dios es la afirmación en la verdad de Dios. Es el recibimiento, la recepción del Espíritu Santo que nos dará la capacidad de poder distinguir lo falso de lo correcto.
de lo verdadero. ¿Entienden eso? Sin ese discernimiento espiritual, sin que tú recibas o yo reciba el Espíritu Santo, yo no voy a poder diferenciar las enseñanzas de la iglesia. Y recuerden una cosa, dice que el diablo va a hacer al final milagros que nosotros vamos a ver. Son reales, no son cuentos. No son como unos predicadores ahí y hábele que arreglan con uno para que parezca cojo y viene cojo y después le oran y lo tocan y el Señor lo curó y parece que un milagro se ha hecho y cuento. No van a ser así los milagros, van a ser milagros reales. Van a ser milagros reales, a nuestra vista. Y si nosotros no estamos claros en lo que enseña la palabra de Dios, vamos a ser engañados. Así que para poder discernir el error de la verdad, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos. Ahora, déjenme decirles una cosa, mis hermanos. La sierva de Dios dice que la experiencia del Pentecostés, como la lluvia temprana, capacitó a los discípulos para predicar con poder. Y dice que la lluvia tardía es el derramamiento especial del Espíritu Santo en los últimos días, justo antes de que venga el fin del tiempo de gracia. Dios va a derramar su Espíritu para que cada hijo verdadero de Dios, y escuchen lo que digo, cada hijo ¿qué? Cada hijo verdadero de Dios que se ha preparado para recibir el Espíritu Santo va a ser lleno, investido de ese poder y va a predicar sin temor la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Los resultados, dice, de ese segundo derramamiento del Espíritu Santo, o la lluvia tardía como se le llama, va a ser especial. Sus resultados serán más abundantes. Pero, recordemos una cosa. Primero debe venir la lluvia temprana. Si yo no recibo la lluvia temprana, no voy a recibir la lluvia tardía. Así como la lluvia temprana ayudaba al grano a madurar, a la planta a salir y a desarrollarse, durante todo el desarrollo la planta necesita agua, ¿sí o sí? Sí, la necesita. Si no le cae de la lluvia, hay que regarla, ¿no es cierto? Hay que hacerlo, porque la necesita. Si no, es en vano lo que plantamos. Ahora, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros llegamos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿no se nos dice en la Biblia que es el momento cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas? ¿Lo dice así la Biblia o no? ¿Sí? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y recibáis del cielo los tiempos del refrigerio. ¿No es cierto? Así que Dios dice que en el momento de tú y yo bautizarnos, recibimos la lluvia temprana, el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no solo lo necesitamos para que la semilla del Evangelio crezca en nosotros, sino que lo necesitamos al Espíritu Santo cada cuánto tiempo. Diariamente, para que desarrolle en nosotros el gusto por las cosas espirituales. ¿Me siguen? Necesitamos diariamente. Y el Espíritu Santo, desde que nos bautizamos, trabaja en nosotros. Hermano, no te duermas porque esto que viene es muy importante. Y yo quiero decirle a todos, hermanos, no se duerman. Los voy a tratar de mantener despiertos, sinceramente. Porque si hay algo que el enemigo no le gusta es que digamos algunas cosas que nos ayudan a abrir nuestros oídos y nuestra mente espiritual para poder saber dónde estamos. Así que perdónenme, no acostumbro a hacerlo, pero si usted se duerme le voy a ir a pellizcar un poquito. ¿Ok? Porque quiero que usted oiga esto. Necesito que usted lo escuche, hermano. Y por favor, piense que lo estamos haciendo en el amor de Jesús. No queremos herir a nadie, no queremos golpear a nadie, pero hay cosas que necesitamos entenderlas con claridad para no quedar rezagados sin recibir la lluvia del Espíritu Santo. Así que, hermanos,
el Espíritu Santo, desde que tú te convertiste, está trabajando en tu corazón. ¿Sí o no? Sí, está trabajando en tu vida, está trabajando en tu corazón. Lo que ocurre es que nosotros, cuando empezamos nuestra experiencia con Cristo, sí acudimos mucho al Espíritu Santo, sí pedimos mucho la bendición de Dios, sí leemos la Biblia, sí estudiamos, sí venimos a la iglesia, pero a medida que vamos pasando por los diferentes problemas de la vida, por los trabajos que tenemos, porque se nos va acabando, como dice la Biblia, el primer amor, ¿qué comienza a ocurrir en nuestra vida? Vamos descuidando, ¿qué cosa? Lo que nos puede mantener firmes en la obra, en la iglesia del Señor. La vamos descuidando. Y después ya nos conformamos solo con venir el sábado en la mañana a oír el mensajito. Y si el mensaje fue bueno, amén, gloria a Dios, renovamos fuerza. Pero si el mensaje estuvo medio flojito, ¿qué pasó? Nos vamos hambrientos a casa, ¿no es cierto? Y no recibimos fuerza para poder vencer. Luego no estudiamos la Biblia, cuando vienen las tentaciones, vienen los problemas afuera, ¿qué pasa? ¿Resistimos? No podemos resistir si no estamos alimentados espiritualmente. Así que es importante seguir recibiendo cada cuánto tiempo la bendición del Espíritu Santo, hermanos. Diariamente. ¿Cada cuánto comemos? Cada día. Y este es el pan, dice la Biblia. Este es el alimento que Dios nos da para nutrir nuestro cuerpo, para que crezcamos en el Señor. Pero escuchen una cosa. El Espíritu Santo está trabajando contigo y conmigo para que cambiemos algunas conductas equivocadas que tenemos. ¿Cuál es la principal obra del Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia? Ajá. Vamos a leerlo. Juan 16, 8. 3 cosas tiene que trabajar el Espíritu Santo para convencernos a nosotros. ¿Ok? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad y os convencerá ¿de qué? Primero, de pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. Tiene que convencernos primero de que somos pecadores. ¿No es cierto? Y cuando nos convence de que somos pecadores, nos dice, hay un remedio para tu condición. ¿Cuál es ese remedio? La perfecta justicia, la perfecta obediencia de Cristo Jesús. Tú la necesitas. Y entonces pedimos que Dios, que Cristo ponga su obediencia perfecta, no mi obediencia, su obediencia perfecta sobre la mía. Eso no quiere decir que yo no voy a obedecer. Lo que quiere decir es que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, las obras que yo hago no son fruto de mi esfuerzo por ser un buen cristiano. Son resultado natural de Cristo viviendo en mí. Y si Cristo es el que vive en mí, Él hace las obras que yo no soy capaz de hacer. ¿Entendemos eso, hermano? Eso es lo que la palabra de Dios dice, recibir la justicia de Cristo Jesús para poder vencer nuestras tendencias pecaminosas. Después, el Espíritu Santo tiene que hacernos entender que hay un juicio. Y si no cambiamos una actitud negativa en contra de lo que Dios dice, finalmente vamos a enfrentar un juicio y tendremos que tener una condenación. Pero, si hay un juicio y vivimos en armonía con lo que Dios dice, no hay nada que temer. ¿No es cierto? Porque la justicia de Cristo continúa cubriendo nuestros errores. No sé si debiera, pero vamos a ver si nos da el tiempo. Debo decir lo siguiente. Si el Espíritu Santo está trabajando hoy en tu vida, ¿cómo está trabajando? Esa es la lluvia temprana. Pero si tú no le haces caso a la lluvia temprana, nunca vas a estar preparado para recibir la lluvia tardía. Ahora, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en tu vida? Y a veces no le hacemos caso. Pongamos algunos pequeños ejemplos. A veces Dios te dice por medio de personas de la iglesia,
mira, eso que tú estás haciendo, debes cambiarlo. Debes dejar de hacer esto y hacer esto. ¿Y qué decimos a veces nosotros? ¿Pero y por qué? Yo no le veo nada malo. Así que si yo no le veo nada malo, no lo voy a dejar. ¿No es cierto? Digamos algo. Hay dos hermanos enojados. Se molestaron, se pelearon por alguna razón. De momento nos damos cuenta y el pastor o el anciano va y le dice, hermano, sabemos que usted tiene problemas con fulano de tal. ¿Usted está listo para perdonarlo, para arreglarlo y qué sé yo? ¿Y qué me dice el hermano? Yo no tengo problemas con él. Él es el que tiene problemas conmigo. Yo no le he hecho nada. Yo le dije la verdad. Y por la verdad murió Cristo. Yo no creo que yo le haya, ¿no es cierto?, le haya cometido ningún error. No, yo no le voy a pedir perdón. Él es el que debe pedirme perdón. Ok, está bien, dejo al hermano y voy donde el hermano. Hermano, hemos entendido esto y esto y esto y el Señor nos manda así para poder recibir bendiciones. ¿Está dispuesto a que hablemos con el hermano? No, yo le hablo al hermano. Yo lo saludo bien tranquilo, no hay problema. Él es el que no me habla a mí. Él es el que se cambia de acera cuando me ve venir. ¿No es cierto? Yo no le digo nada. Yo no le hago nada. Él es el que me dijo tal cosa. Entonces, pero yo amo a mi hermano, pero tenemos dos personas que se aman tanto y no se pueden ver, ¿no es cierto? No, yo amo a mi hermano, dice, no hay problema con él, pero no le hablo. ¿No será que el Espíritu Santo está trabajando allí y nosotros le estamos diciendo, no? Hermano, si tú no oyes la voz del Espíritu Santo en la lluvia temprana, ¿qué va a pasar? No se está desarrollando tu planta, ¿no es cierto? No va a echar espiga. Y si echa espiga, se va a ir vacía, vana. ¿Entiendes eso? Es necesario recibir la lluvia del Espíritu Santo ahora. Ahí están dos esposos peleados, se discutieron. Y a veces yo me peleo con mi esposa también. Y a veces me dan ganas de irme para otro lado y a veces a ella le dan ganas de irse para otro lado también. Y ahí está en la noche, cada uno se acuesta para su lado, a toparse lo menos que pueda, allá en la orillita de la cama, ¿no es cierto? Y llega el Espíritu Santo y le dice al esposo, mira, arréglala, hombre, perdónala, eso son tonteras. Y dice, yo soy siempre el que le ando pidiendo perdón. Toda la vida soy yo el primero. No, ahora que aprenda ella. Se va a mal acostumbrar. Así que no, mejor yo no le pido perdón. ¿No es cierto? Ok, va el Espíritu Santo y le habla a la muchacha, ¿verdad? La esposa. Mira, perdona, pobre muchacho, está sufriendo, quiere estar cerquita de ti, pero no, es que él me ha ofendido. Oye, sí es verdad que ya llegó al punto en que ya no aguanto más. No, es que él tiene que aprender. Lo voy a castigar por un tiempo por lo menos, ¿no es cierto? Y entonces ahí están. ¿El Espíritu Santo está trabajando o no está trabajando? Esa es la lluvia temprana, hermano. ¿Pero qué hacemos con la lluvia temprana? No. Dios te dice, mira, mi hija, por favor, tómenlo bien. Mira, mi hija, tu vestuario no está bien. No es correcto. Esos son ustedes los hombres que son mal pensados. Yo no creo que estoy haciendo nada malo. Yo estoy bien aquí, yo estoy bien allá. Allá ustedes. ¿No es cierto? Dice, no, mi hija, ten cuidado, eso no es bueno para ti. Ustedes saben, hermanos, que en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Al diablo le gusta desvestirnos, a Dios le gusta vestirnos. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Muchas veces nosotros simplemente decimos, no, es que es la moda, y porque está en moda, no importa. Largo al frente y la raja hasta atrás. Entonces, no es lo correcto, ¿no es cierto? O los muchachos con los pantalones tan pegaditos y luego a mitad de camino, ¿no es cierto? No se ve bien, no es correcto. Y el Espíritu Santo te dice, mira, tú pareces un rapero, ¿verdad? Tú pareces una de la calle. Pues esa es la moda, yo me veo bien, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu Santo está trabajando en ti y tú no lo escuchas. Mira, muchacho, esa música que estás oyendo no es correcta.
No es la mejor, no te ayuda. Pero ¿qué decimos nosotros? Que estos ya son viejos, lo que a ellos les gustaba no me puede gustar a mí me gusta otra cosa diferente, y no importa lo que digan por ahí, hermanos. La música que tú escuchas hace una influencia en tu mente, en tu conducta, en tu cerebro. No es posible que tú adores a Dios con la misma música que le cantas al diablo. Dios dijo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y yo no digo, hermanos, yo sí creo que nosotros como iglesia somos demasiado tristes para cantar. ¿Ok? Demasiado apagados para cantar. No mostramos gozo, no hay alegría. Y es que la verdad no hay alegría en nosotros. Si no sentimos que Cristo me ha salvado, que lo que Cristo me ofrece es grande, que lo que Dios me da es maravilloso, hermanos. Si tú no crees que, no, pues yo aquí la iglesia tiene suerte de tenerme porque yo soy fulano tal y yo le ayudo a la iglesia en esto, yo le doy aquello. Así que más bien tienen suerte de que yo estoy aquí en la iglesia. ¿No es cierto? Aunque no lo decimos, pero a veces actuamos de esa manera. Entonces, no sentimos que Dios nos ha hecho ningún favor. En realidad ya yo soy bueno, ya yo era bueno. O sea, a mí lo único que me faltaba era bautizarme, pastor. Eso es lo único que me faltaba. Y muchos de nosotros ya pensamos que lo único que nos hace falta son las alitas, ¿no es cierto? Para ir para arriba y la aureolita esa aquí arriba, ¿no es cierto? Para sentirnos santos. Eso es lo que la Biblia dice. Tú crees que estás bien, no piensas que tienes que hacer cambios. Tú te sientes bien, es que a mí me gusta así. Pero aquí no es de lo que a ti te gusta, es lo que Dios dice. ¿No es cierto? Es lo que Dios dice. Todo eso, hermanos, por favor, entendamos. Eso es la lluvia temprana. Si Dios en su palabra dice, mira, tienes que cambiar esta manera de ser. Tienes que cambiar esta manera de vestirte. Esto que te pones no es de un cristiano. Esto donde vas a divertirte no es para un hijo de Dios. Esto que estás leyendo, en la televisión que estás viendo, el site donde estás entrando, el sitio de la computadora donde te estás metiendo, no es para un cristiano. Pero nosotros no le obedecemos al Espíritu Santo. La lluvia temprana está cayendo y cayendo, pero nosotros tenemos el terreno de nuestro corazón, ¿cómo? Duro, cerrado. Ya estamos tan acostumbrados a pasar, porque ¿cómo es que se hace un camino? Cuando pasamos y pasamos sobre el mismo lugar, la hierba no crece. Y en el cerebro hace igual, hermanos. Cuando tú repites y repites y repites el mismo hábito, llega el momento que se vuelve una costumbre que ya ni lo piensas. Y ya no te das cuenta que es un mal hábito. ¿Entiendes? Eso es lo que ocurre. Y la única manera de que un camino que ha sido abierto ya no tenga el mismo efecto en nuestra mente es dejar de usar ese camino. ¿No es cierto? Dejar de usar ese camino y hacer un camino nuevo. Así ocurre en la mente también. Para que dejes un hábito al cual te has acostumbrado. Alguna gente dice, no, es que a mí me encanta el café, por ejemplo. A mí me encanta la Coca-Cola. A mí me encanta esto. A mí me encanta el cerdo. No lo puedo dejar. Cuando lo vuelo, se me derrite el estómago, dice alguno, ¿no es cierto? Y voy para allá. Algo que nos gusta. Claro, el enemigo siempre va a usar lo que a ti te gusta para atraerte, cebarte y después darte el golpe final. Hermanos, Dios está trabajando con su Espíritu Santo hoy, en tu vida, cada día. Cuando te dice, estudia tu palabra. Estudia su palabra. Y no lo haces, estás desperdiciando los chaparrones de la lluvia temprana. Y si no recibes la lluvia temprana, no le haces caso al Espíritu Santo. ¿Crees que vas a recibir la lluvia tardía? ¿Crees que le vas a hacer caso al Espíritu Santo cuando veas las maravillas que está haciendo? No, tú vas a ser engañado con la falsa obra del derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, yo sé que ya tengo que terminar, pero por favor entendamos esto. Hoy es el momento de prepararnos para recibir la lluvia tardía.
y nos preparamos haciendo caso al Espíritu Santo que trabaja con nosotros hoy en la lluvia temprana, diciéndonos: cambia esto, mejora en esto, debes dejar de hacer esto, no te pongas aquello, no uses esto, no vayas a tal lugar, no escuches tal cosa, no te juntes con fulano. No, hermanos, todo eso es el Espíritu Santo que nos habla. Pero el problema es que nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Y escuchamos otras voces que nos llaman a satisfacer nuestros propios deseos, nuestros gustos. Pero en la vida espiritual se trata no de hacer mi voluntad, sino de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Quieres la lluvia tardía? ¿Anhelas la lluvia tardía? ¿Oras por la lluvia tardía? Recibe, escucha la voz del Espíritu Santo hoy en la lluvia temprana. Si no, no recibirás la lluvia tardía. No importa cuánto ores. Ya no me dio tiempo. Aquí tenía varias citas del Espíritu de Profecía que se han recopilado para hablar sobre este tema tan importante. Solamente quiero decirte, ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios, purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Dios nos ayude. Esta vigilia fue hecha precisamente para que pensemos seriamente en lo que significa el tiempo de preparación, porque Cristo está muy cerca. Se oye. Gracias al pastor Guevara por la presentación de la lluvia temprana y tardía. Como habíamos dicho ahorita, vamos a dar la oportunidad a aquellos que deseen ofrendar para una ofrenda que vamos a poder compartir con la familia Williams, que acaba de fallecer la hermana Williams. Así que mientras